Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos, para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he sido enviado. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, ya desde el día de ayer propiamente, estamos ya en este tiempo llamado ordinario. Se han acabado las fiestas de Navidad y pues es un breve tiempo, prácticamente un mes. Digo prácticamente porque pues ayer fue 9 y vamos a terminar esta primera parte del tiempo del tiempo ordinario el día martes 13 de febrero. El martes 14 inicia la Cuaresma, así que si tenían pensado ir a celebrar con una comidita el Día del Amor y la Amistad, pues es día de ayuno. Así que creo que se nos aguadó un poquito la fiesta, pero lo importante es, estamos en el Antiguo Testamento viendo la historia de Samuel, un profeta que va a ser pues entre profeta, o más bien entre juez y profeta. El último de los jueces, como se les suele llamar propiamente, y el primero de los profetas, el primero que ya no va a ser el líder civil del pueblo judío, sino ya el líder espiritual. Va a ser el que va a consagrar a los dos primeros reyes del pueblo de Israel. Primeramente Saúl y después David. Y bueno, ya cuando prácticamente consagra como rey de Israel a David, pues ya al poco tiempo, pues bueno, deja su ministerio por su muerte y ya le sucederán el profeta Natán y otros profetas. Pero lo importante es descubrir qué nos enseña el Señor a través de el profeta Samuel. Y también estamos iniciando propiamente también el Evangelio de San Marcos. Después de que el lunes escuchamos cómo Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, hacemos un brinco que escucharemos en el primer domingo de Adviento, que va a ser ese momento en que Jesús va a estar los 40 días y sus noches en el desierto y es tentado por Satanás. Después, pues ya la puesta en marcha, de el mensaje de la buena nueva o la evangelización. Por eso también hoy es muy interesante las oraciones que hace la Iglesia, es por la evangelización de los pueblos.
Pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver el Evangelio, el profeta y el acontecer de la iglesia? Bueno, muy simple. Podemos partir desde el profeta Samuel. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestros oídos y nuestro corazón abierto a Dios? ¿Cuántos podemos reconocer su voz en este mundo? Porque olvídense de que llegue Dios y les diga, oye Juanito, oye María, oye Anita, soy Dios y quiero que hagas esto. Olvídense de eso. Hay místicos que pueden escuchar a Dios, pero el resto de los mortales tenemos que aprender a escuchar a Dios en las circunstancias ordinarias de nuestra vida. Ya les he comentado en algunas ocasiones precisamente este testimonio de este padre franciscano de la Inmaculada, conventual, franciscano conventual argentino, que ahorita reside en Roma, y pues tiene ahí su canal de YouTube que sube sus videos. Y en una ocasión, pues, una expresión muy argentina, que él la explica después, el decir, estás haciendo una mariconada. Si lo vemos desde nuestro contexto, pues algunos se podrían escandalizar y casi nos echarían al CONAPRED porque estamos discriminando, pero en el sentido argentino es, en lo que nuestro buen mexicano es, no te rajes. Entonces él, cuando estaba en su noviciado, pues estaba de que si dejaba el convento seguía como religioso. ¿Por qué? Porque pues empezó así como que no, es que pues mis papás y si mis hermanos se casan se van a quedar solitos y yo voy a estar tan lejos y no voy a poder visitarlos, y él haciéndose su historia en la cabeza y todos los días en la capilla su oración. Perdón, Señor, ¿qué quieres que haga? Y pues ya pasaban los días y los días hasta que una ocasión, pues estando ante el Santísimo, pues él estaba con su misma pregunta de siempre, Señor, ¿qué quieres que haga? Y en eso dos de sus compañeros de noviciado, pues pasan por la capilla hablando, y cuando pasan exactamente por la ventana donde él estaba hincado, uno le dice al otro, déjate de tus cosas, esas son mariconadas, tú sigue con lo que habías pensado. Y dice, no sé ni de qué estaban hablando, pero en ese momento reconocí que era la respuesta de Dios. Después de tantos días haciéndole la misma pregunta, pues estos dos hermanos me dan la respuesta. ¿Y cuántas veces también nosotros podemos obtener así respuestas de Dios? Cuando nos hacemos esa pregunta y la hacemos en oración a Dios, el Señor siempre nos va a responder. Pero la pregunta es, ¿nosotros tenemos los oídos bien abiertos y el corazón bien abierto a escuchar a Dios? ¿O no? Es lo que le pasa al profeta Samuel. Pues estamos hablando de que los estudios bíblicos dicen que aproximadamente, si le pueden bajar un poquito, los estudios bíblicos dicen que aproximadamente pues niño prácticamente, pues no era tan niño, sino más bien estaba entre la edad de 9 años, 9, 10 años. Recordemos que a los 3 años lo lleva su mamá al templo porque se lo había prometido, que si le daba un hijo se lo iba a llevar al templo para que se educara según la norma de Dios. Y bueno, pues ya lo lleva Ana al templo con el sacerdote Eli, el sumo sacerdote, y pues crece con los hijos del sumo sacerdote, Jofni y Pinjas. Pero a diferencia de Jofni y Pinjas, pues Samuel sí tenía abierto su corazón a Dios y no se servía del puesto para llevarse lo mejor. Y es ahí donde el Señor le habla, Samuel, Samuel. Pero él no conocía al Señor todavía, no sabía que el Señor se podía comunicar con él.
Por eso, la primera que escucha, pues va con Elí, que es con el que dormía prácticamente. Tenía su cuarto Elí y fuera de su cuarto tenía su pequeño cuarto también Samuel. Entonces, pues respuesta lógica, si escucho que me hablan, pues voy a ir con el más cercano. Entonces va y le dice, no, yo no te llamé, ve a dormir. Y nuevamente, Samuel, Samuel, y ahí va, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y dice, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Por tercera vez, y es cuando Elí dice, pues creo que es el Señor. Y por eso le dice, si otra vez te vuelve a hablar, tú dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Vuelve a pasar y, ¿qué es lo que sucede? Samuel dice las palabras, habla Señor, que tu siervo escucha. Y dice que Dios le da a conocer sus palabras y después prácticamente le deja de hablar hasta el momento en que sea necesario, ya cuando Samuel ha crecido, pero eso lo veremos ya más adelante. El sentido es, ¿cuántos de nosotros pedimos al Señor que podamos escuchar su palabra? Porque podríamos decir, ay Padre, pero es que sí, yo leo la Biblia todos los días. Pero leer la Biblia no significa escuchar la palabra de Dios. Porque ¿cuántos podemos leer la Biblia? Nos podemos aprender de memoria las citas bíblicas, pero no vivirlas. Escuchar la palabra de Dios tiene que tener este compromiso de aprender a vivir la palabra de Dios. San Jerónimo, el que tradujo la Biblia del griego al latín. Y decía, si has leído la Biblia y no has notado un cambio en tu vida, no has leído la palabra de Dios. Has leído la Biblia, pero no la palabra de Dios. Y entonces sí, viene todo lo interesante, en donde podemos ver que a veces utilizamos la palabra de Dios y no sabemos. Pues bueno, para no hacer el cuento largo, pues estos libros y películas que se volvieron muy famosos hace un tiempo y todavía siguen por ahí dando batalla, aunque no son recomendables. El mismo exorcista del Vaticano, el padre Gabriel Amort, en su momento dijo que eran herramientas de Satanás, estos libros y películas de Harry Potter. Y en el último libro, o en la última película, que se llaman Las Reliquias de la Muerte, viene citada una parte de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Si mal no recuerdo, es capítulo 11, versículo 15. ¿Y qué dice esto? El último enemigo en ser vencido será la muerte. Tal cual como lo dice el profeta, aparece en ese libro. O si no quieren leer, pero les gusta la música y les gusta esta artista llamada Shakira, cuando tuvo su dueto con, ya se me fue con quién, pero esa de que no solo de pan vive el hombre, ni de excusas vivo yo. No me acuerdo cómo se llama, creo que es La Tortura de Shakira. También, nada más hay que verla y tiene 20,000 citas bíblicas esa canción, que no son usadas para acercarnos a Dios. Entonces podemos ver partes de la Biblia por todos lados, pero de la Biblia, no de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos debe de comprometer, como compromete a este niño de 9 años, a seguir la palabra, a buscar hacer el bien. Y es aquí donde tenemos el brinco hacia el Evangelio, a hacer el bien. ¿Cuál es el personaje secundario principal del Evangelio? Digo secundario porque es de los secundarios y principal porque es el principal de los secundarios. No, la suegra de Pedro. ¿Qué pasa con la suegra de Pedro? Está enferma. Necesita de la ayuda de Dios.
¿Qué es lo que hace Jesús? Le da la salud. ¿Y qué hace la suegra de Pedro? Se pone a servir. Y aquí, pues, esta misa le llamamos la misa de unción de enfermos, aunque pues propiamente se celebra la misa y después hacemos el sacramento de la unción de los enfermos. Pero, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Venimos para obtener la salud y podríamos preguntarnos, ¿y para qué queremos estar sanos? Porque pues podrían decir, y no me acuerdo en dónde leí, era una novela o un cuento, no me acuerdo, de una persona que tenía pues dañado ya su hígado por tanto tomar. Entonces, pues de esas ocasiones en que pues no era el candidato ideal, pero entra a que le trasplanten el hígado. ¿Y con qué celebró que le trasplantaron el hígado? Tomando. ¿Para qué queremos salud? ¿Para seguir como vivíamos? ¿O para buscar hacer la voluntad de Dios? ¿Para qué queremos que Dios nos libre de nuestros problemas? ¿Para seguir como vivíamos o para vivir conforme al plan de Dios? Esta es la pregunta más interesante, porque ¿cuántas veces nosotros pedimos tantos favores a Dios y Dios nos los concede, pero no hay un cambio en nosotros? La salud se da cuando dejemos de vernos a nosotros para ver a los demás. Cuando dejemos de nosotros ser el protagonista para dejar a Jesús ser el protagonista de nuestra vida. Es ahí donde vamos a tener esta gracia de la salud. ¿Por qué? Porque no nos vamos a ver a nosotros. Y si no, veamos. ¿Una mamá que tiene hijos pequeños se enferma? No. ¿Por qué? Porque la necesitan. Entonces no se puede dar el lujo de enfermarse. ¿Por qué? Porque está sirviendo a sus hijos. Entonces, si nosotros nos preocupamos por tratar de servir a los demás, no vamos a estar enfermos o no nos vamos a dejar caer, porque eso es lo más preocupante, cuando nos dejamos caer. Ay, es que estoy muy enfermo. Ay, es que no puedo hacer nada. Ay, es que no es por ser chismoso, pero el lunes pasado hicimos un colado y me raspé todo el brazo. Entonces no voy a poder hacer nada porque tengo mi brazo raspado. No. Es más, si nosotros nos buscamos a nosotros mismos, nos vamos a perder. Es ahí donde se aplica precisamente esa palabra del Señor. El que busca conservar su vida, la pierde. Pero el que pierda su vida por mí, la salvará. Y aquí es, ¿por qué vamos a perder la vida por Dios si servimos a los demás? Porque debemos de acordarnos, no ha pasado mucho tiempo de que terminó el año litúrgico anterior y escuchábamos ese evangelio, el juicio final. Cuando el Señor venga en su gloria, separará a los buenos de los malos, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y a la derecha pondrá las ovejas, a la izquierda los cabritos, y a los de la derecha les dirá: venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, encarcelado y fuiste a verme. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con aquellos más pequeños. Pero también tenemos que tener cuidado, porque a los de la izquierda les dirá: apártense de mí, malditos, vayan al fuego preparado para el diablo y sus ángeles.
porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Entonces, ¿en dónde está la clave de todo? En el servicio. ¿Qué hace la suegra de Pedro? Servir. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud de cada uno de nosotros como cristianos? Buscar servir siempre. Y entonces, sí estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. Pero para eso regresamos nuevamente a lo primero, escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a escuchar la palabra de Dios si no hablamos con Dios? Ya nos parecemos como ese cuento que dicen que había dos muchachos, Juan y Pedro, que estaban enamorados de Rosa. Entonces, pues, Pedro siempre iba y hablaba de Rosa, es que Rosa esto, es que Rosa lo otro, y total, pasa el tiempo y de repente llega una invitación de bodas. Y dice, te invito a la boda de Rosa y espacio en blanco. Y todo el mundo, no, pues de Pedro, sí, pues Pedro tanto que hablaba de Rosa. Y llegan a la boda y oh sorpresa, se estaba casando con Juan. Y así todos como que, pero ¿por qué con Juan si Pedro era el que tanto hablaba de ella? Y agarra y dice Rosa, sí, es que Pedro hablaba de mí, pero Juan hablaba conmigo. Y es lo que pasa, tenemos que hablar con el Señor. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Qué tanto dejamos espacio a Dios? Porque muchas veces tenemos tiempo para todo, pero cuando se trata de Dios, es que no tengo tiempo, es que tengo tantas actividades que no me da tiempo de rezar. Es que tengo que hacer esto y lo otro y no tengo tiempo. Y no se apuren, que eso nos suele pasar hasta los padrecitos. Por eso, por ahí malamente dicen las 3 mentiras de los sacerdotes. No tengo tiempo, no tengo dinero y rezaré por ti. Porque pregúntenle a un sacerdote, oiga padre, voy a rezar por ti. Y hay veces que ni nos acordamos. Por eso dicen que son las 3 mentiras. Así que hay que orar por nosotros para que no se cumplan estas 3 mentiras en nosotros. Pero bueno, siguiendo este ejemplo, pues, ¿cuántas veces no tenemos tiempo de nada? Pero no nos inviten un cafecito porque ya se hizo milagrosamente el tiempo. O no nos inviten al cine porque la tarde más ocupada decimos, esto lo puedo resolver mañana, vamos al cine. Pero si te dicen, vamos a rezar el rosario, no, es que tengo que terminar esto y no puedo. Es que no he puesto a lavar y no lavé los trastes de la comida y ya se me van a juntar con los de la cena. No tengo tiempo. ¿Por qué nunca tenemos tiempo para Dios? Porque no hemos amado realmente a Dios. Muchas veces podemos preguntarnos que qué necesitamos para poder vivir de acuerdo al plan de Dios. Y la respuesta es fácil, tener fe. Y a veces decimos, ¿y qué es tener fe? Porque hay muchas veces que decimos, sí, la fe, y es que tenemos que seguir la fe, y hasta tuvimos un año de la fe, pero ¿qué es la fe? La definición que más me ha gustado hasta el momento de fe es muy simple. La fe es la amistad con Dios. ¿Por qué la fe es la amistad con Dios? Dios nos ama a todos, seamos buenos, seamos malos, nos portemos bien, nos portemos mal, le demos gracias a Dios o ignoremos a Dios totalmente, Dios siempre nos ama. ¿Y qué es una amistad? Sino un amor compartido entre 2 personas. ¿Por qué? Porque para ser amigo tenemos que amar a la otra persona. Si no,
pues nada más sería yo te amo a ti, pero si no hay correspondencia, pues no puede haber amistad. Por tanto, la amistad con Dios es que también nosotros le demostremos nuestro amor a Dios. Y no es una idea muy nueva. Por allá hace 800 años ya Santo Tomás de Aquino decía lo mismo. Decía que el Señor nos invita a ser sus amigos. Por eso a los apóstoles les dice, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Porque un siervo no sabe cuál es la voluntad de su Señor, pero yo les he abierto mi corazón. Y Dios nos abre su corazón a todos nosotros. Ahora bien, nosotros también le abrimos el corazón a Dios. Y dirán, Padre, pero eso es muy difícil, ¿cómo puedo amar a Dios? Pues bueno, la respuesta clásica y de todo niño que sabe y puede conocer y ser rápido es portándose bien. Dejar de hacer el mal para hacer el bien. A veces nos va a costar trabajo y hasta San Pablo lo reconoce, que dice, a veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Pero no nos apuremos, porque cuando pequemos, dice también San Pablo, abogado tenemos, el Espíritu Santo, que Dios concede a aquellos que se arrepienten. Y entonces, pues nada más ir con el confesor, confesar nuestros pecados, y con su absolución Dios nos perdona. Pero también es buscar el bien de aquel que decimos amar. Y si queremos amar a Dios, tenemos que buscar hacer el bien para Él. ¿Y cómo vamos a hacer el bien para Dios? Amando a nuestro prójimo, haciendo el bien a nuestro prójimo. Y entonces sí, podremos decir que realmente estamos en esta amistad con Dios. Y para cerrar así el sentido del escuchar a Dios, ¿qué es lo que hace Jesús en la madrugada? Se levanta y va a hacer oración con Dios. Así que no tenemos excusa. Yo creo que Jesús también tenía un día muy apretado, pero Él se buscaba esos momentos. Tampoco les voy a decir, ay, pónganse 3 horas en oración. No, con que tengamos un momento, aunque sean 5 minutos, pero que sea ese espacio exclusivamente a Dios. Porque ya después está como el meme de la señora que está hincada en la banca y le ponen el globito y le ponen, ¿apagaría los frijoles o se quedarían encendidos? Porque sí sabemos, Santa Teresa de Jesús decía que la loca de la casa es la cabeza, pero hay que aquietar a la loca de la casa para dedicarle ese momento a Jesús. Y también otra cosa, no hacer un monólogo, porque a veces estamos, Señor, te pido por esto, y se acabó nuestra oración y nunca dejamos espacio para que Dios hablara. No, también es aprender a escuchar a Dios en el silencio. Y a veces puede ser aburrido, pero no es imposible. Y ahorita recuerdo a un padre misionero del Espíritu Santo, el padre Benjamín García. Pues ahora es un sacerdote de 90 años que está aquí en nuestra arquidiócesis sirviendo todavía en la parroquia del Espíritu Santo. Entonces, él veía a un sacerdote ya mayor que se pasaba horas ante el Santísimo y él así como que, ay, pues, y una vez se le acerca y le dice, oiga, padre, pues mire que pues estoy así como que un poquito interesado en que me enseñe a hacer oración, porque yo veo que se pasa mucho tiempo. ¿Cómo le hago para yo hacer oración? Porque yo estoy media hora en la banca
y después como que la banca tiene lumbre porque ya me empiezo a mover para todos lados. Y el padre nada más le dice, el chiste es empezar. Ya que empieces, le encontrarás gusto. Y dice ahora que ahora él se pasa las horas ante el Santísimo. Y dice, pues sí, lo importante es empezar. Así que no es tarde para darle esa oportunidad a Dios. Darle ese momento que Dios hable con nosotros. Pero esto no quiere decir que por estar haciendo oración dejemos de descuidar nuestras actividades. Porque con este pasaje también es muy clásico decir, bueno, pues Pedro era casado, tenía suegra. Entonces, ¿cómo seguía a Jesús? ¿Dejó a la esposa? No. La tradición dice que Pedro, cuando sigue a Jesús, era viudo y sus hijos ya estaban grandes. Grandes para el tiempo de Jesús, pues ya eran 12 años, ya se podían mantener solitos. A los 15 años ya estaban casados, así que a los 12 años ya podían estar trabajando después de que hicieran su bar mitzvah. Así que Pedro ya estaba libre, porque a veces también agarramos de Dios de pretexto. Ay, viejo, mira, que te dejé la comida ahí en el microondas, nada más le pones 3 minutos y te la comes porque tengo que ir a hacer el rosario a la casa de la vecina. Y no me esperes para la cena, así que te puse mucho para que guardes también para la cena, porque después tengo que ir a misa a tal parroquia. Y después nos vamos a reunir con el grupo de oración de tal, y luego voy a ir a la adoración nocturna y nos queremos pasar la vida entera de rezo en rezo y de misa en misa. Tampoco es saludable, porque cuando se casaron hubo una cosa que les dijo el sacerdote en nombre de la iglesia: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y dirán, no, pero es que es Diosito. ¿Y quién está buscando? Uno mismo. Y dirán, pero es que seguir a Dios no es malo. Bueno, no es malo cuando cumplimos lo que nos corresponde, cuando hemos hecho nuestras actividades. Ustedes podrán decir, ay, pero es que pues las monjitas se pasan en oración todo el día. Pues miren, que ni las de clausura o las que le llamamos las de vida contemplativa, ellas tienen sus momentos de oración, pero también tienen sus momentos de trabajo. Así que no es de que vamos a dejar todo por servir al Señor. En el caso de ustedes. En el caso de nosotros, pues como dijo un obispo, el obispo de Ensenada, Monseñor Rafael Valdés, en una misa crismal que me tocó asistir, y decía, padres, las gentes los quieren ver, pero no en la playa, no en el restaurante, no en la calle. Los quieren ver confesando, los quieren ver celebrando misa. Entonces sí, nosotros como los apóstoles lo hemos dejado todo para seguir plenamente al Señor. Entonces, en nosotros sí estaría mal de que dijéramos, ay no, es que hoy no voy a celebrar misa porque me duele la cabeza. No. O ay, no, es que no voy a celebrar misa porque voy a estar de vacaciones. Si no, de vacaciones también se clausuran la celebración de misas. No. Aquí es viceversa. Ustedes no tienen que pasar todo el día con el Señor porque tienen actividades que hacer. Y nosotros no podemos perdernos en las actividades sin abandonando al Señor. Pero también es un equilibrio. Entonces, sí, podemos hacer todos la voluntad del Señor y entonces vamos a dar testimonio, que es precisamente
el evangelizar. Y como dijo el Papa Francisco, todos estamos llamados a ser testigos. ¿Y qué significa testigo? No, esa es la forma en que cómo se es testigo. ¿Qué significa ser testigo? No, se dan. Dar a conocer, o el que da a conocer lo que ha encontrado. ¿Cómo inicia el evangelio? No, ¿cómo culmina el evangelio de San Juan? Hermanos, nosotros hemos visto y oído, decimos lo que hemos visto con nuestros ojos y tocado con nuestras manos. Y damos testimonio de que esto es verdad. El testigo es el que ha encontrado algo y lo da a conocer a los demás. Nosotros debemos de ser testigos de Cristo. Tenemos que encontrar a Cristo y darlo a conocer a los demás. Esta es nuestra misión. Este es el servicio que tenemos que dar. Entonces, ¿cómo vamos a ser ahora sí testigos del Señor? Si nos acaba de decir que no podemos andar de casa en casa, viviendo como Dios manda. Hay veces que decimos al Señor, Señor, mándanos vocaciones, santos y sabios sacerdotes, religiosas. ¿Y por qué no incluimos matrimonios? Los sacerdotes, las monjitas, los religiosos no nacen en las sacristías, nacen en las familias. ¿Quieren sacerdotes santos? Aprendan a vivir como familias santas. Y es ahí donde su testimonio como matrimonios, como familias, va a impactar primeramente a sus hijos, porque entonces van a buscar esposos o esposas como ustedes. Y viene la pregunta interesante: ¿están cumpliendo ustedes su vocación de matrimonios? Ahí empieza toda vocación, en familia. Por eso es importante que cada uno viva conforme a la vocación que Dios le ha llamado para dar testimonio, para poder evangelizar, porque la evangelización, sí, una gran parte es lo que predicamos, pero muchísimo es lo que vivimos. Por eso San Francisco de Asís, ahí vean sus florecillas, cuando le dice, creo que es al hermano León, vamos a predicar, y salen a la plaza y le dan una vuelta, luego le dan otra vuelta, luego le dan otra vuelta, y ya van para el convento cuando le dice el hermano León, Padre Francisco, ¿y a qué horas vamos a empezar a predicar? Y San Francisco le dice, hermano León, ya predicamos. Dice, pero ¿cómo, Padre, si no hemos dicho nada? Que tu sola presencia sea una evangelización. Que cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo. Por eso tenemos que vivir todos los días como cristianos. Porque creo que, con todo respeto, evangelizan más nuestros hermanos testigos de Jehová
Y si no, miren, la prueba les voy a poner. Si ven en la calle a una persona con pantalón de vestir, su camisita, a veces su corbatita, su sombrerito de paja, acompañado por otro hombre igual vestido, o con una mujer con vestido largo, falda y blusa, también con su sombrerito, ¿a quién nos estamos refiriendo? A los testigos de Jehová, ¿verdad? Nada más los vemos y ya sabemos quiénes son. ¿Y por qué cuando nos ven a nosotros no pueden decir testigo de Cristo? Porque a veces no lo somos. Nos llamamos cristianos y mucho golpe de pecho en el templo. Pero salimos y ya nos estamos peleando con todo mundo. Estamos en el templo y mucho golpe de pecho, pero en los negocios ya estamos buscando cómo transarnos a todos. En el templo mucho golpe de pecho, pero nada más salimos con el carro y ya le estamos diciendo de lo que se va a morir al otro porque se me atravesó. Entonces no estamos siendo verdaderamente testigos de Cristo. Por eso la invitación que nos hace Jesús es escucharlo para poner en práctica. Estábamos a 9 días de que celebramos precisamente Santa María, Madre de Dios. ¿Y qué es lo que nos enseña la Virgen María? Escuchar, meditar y vivir. Por eso también refiriéndonos a la Virgen María, cuando Jesús hace la pregunta que le dicen, oye Jesús, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y María es la primera que nos enseña a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Por eso cuando le dice el ángel, María, Dios te ha elegido para que seas madre del Señor. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así que queremos ser buenos cristianos. Veamos la figura de nuestra madre. Queremos vivir como Dios manda, veamos la figura de nuestra madre. Queremos ser buenos evangelizadores, veamos la figura de nuestra madre, que no por nada desde Pablo VI se ha dicho que María es la estrella de la evangelización. Así que, ¿qué es lo único que nos falta? Poner en práctica. Todos hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora que la meditemos en el corazón y la pongamos en práctica. Por eso los invito a que cierren sus ojos y digan, Señor Jesús, Señor Jesús, en este día en que tu palabra nos está hablando de Samuel, te pedimos también nosotros que hables, porque nosotros, tus siervos, y muchas veces siervos inútiles, queremos escucharte. Te queremos dar el regalo de cumplir tu voluntad. Pero ten en cuenta, Señor, nuestra fragilidad, que muchas veces estamos muy volubles entre hacer tu voluntad y nuestra voluntad. Por eso, Señor, en este día queremos ofrecerte toda nuestra vida, todas nuestras alegrías, todas nuestras tristezas, todos nuestros dolores, para que tú lo tomes como ofrenda agradable y nos lo devuelvas en bendiciones. Señor Jesús, tú que eres
tú que eres la palabra viva, la palabra viva, te pedimos te pedimos que anides en nuestro corazón que anides en nuestro corazón para que podamos vivir para que podamos vivir como tú viviste, como tú viviste, para que podamos estar para que podamos estar al servicio de todo aquel al servicio de todo aquel que nos necesita, que nos necesita, como tú estuviste como tú estuviste pendiente pendiente en la enfermedad en la enfermedad de la suegra de Pedro, de la suegra de Pedro, de todos esos enfermos de todos esos enfermos que te llevaron, que te llevaron, de todas aquellas personas de todas aquellas personas que encontraste en tu camino, que encontraste en tu camino, los leprosos, los leprosos, los extranjeros, los extranjeros, los marginados, los marginados, y tú nunca los despreciaste, y tú nunca los despreciaste, como tampoco despreciaste como tampoco a despreciaste los pecadores, a los pecadores, a las prostitutas, a las prostitutas, gente no agradable, gente no agradable, según el judaísmo, según el judaísmo, pero muy deseosa pero muy deseosa de conocerte de conocerte y de tener y de tener una prueba de tu amor. una prueba de tu amor, Y tú se las diste, y tú se las diste, como se la diste a Mateo, como se la diste a Mateo, aquel pecador, aquel pecador, publicano, publicano, cobrador de impuestos, cobrador de impuestos, que solo al ver tu mirada de amor, que solo ver tu mirada de amor cambió todo cambió todo por seguirte. por seguirte. Te pedimos Te pedimos que también que también nos mires con amor nos pides con amor para que podamos encender para que podamos encender el fuego de la fe el fuego de la fe en nosotros en nosotros y así compartirlo con los demás. y así compartirlo con los demás. Señor Jesús, Señor Jesús, tú sabes tú sabes que venimos ante ti que venimos ante ti también también porque estamos enfermos, porque estamos enfermos, porque tenemos problemas. porque tenemos problemas. Y tú sabes, Señor, Y tú sabes, Señor, que nos gustaría que nos gustaría sanar, sanar, librarnos de los problemas, librarnos de los problemas, pero siguiendo pero siguiendo la idea la idea de nuestra Madre Santísima, de nuestra Madre Santísima. no se haga nuestra voluntad, No se haga nuestra voluntad, sino la tuya. sino la tuya. Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias te damos gracias por todo lo que nos concedes por todo lo que nos y concedes por todo lo que nos concederás. y por todo lo que nos concederás. Te damos gracias Te damos gracias por la salud por la salud que nos des que nos des o por la salud que no nos concedas. o por la salud que no nos concedas. Aceptamos tu voluntad, Aceptamos tu voluntad, aunque muchas veces aunque muchas veces no la entendamos. no la entendamos. Danos la gracia Danos la gracia de poder guardar todo de poder guardar todo y meditarlo en nuestro corazón y meditarlo en nuestro corazón para que comprendamos tu voluntad tu voluntad en nosotros. en nosotros. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.